se ve que sí, que los malos tiempos son para pedir perdón y la inercia se apresura a revertir la mirada de mi yo interior. En lo alto de las montañas, donde el frío muerde y el viento arranca lo que no está bien sujeto, crece el pino negro. No es el árbol más alto, ni el más frondoso. No busca deslumbrar. No necesita más que sus raíces firmes y su voluntad de seguir en pie. Depredador. Estoy rindiendo un tributo, parafraseando al autor de este inicio, de esta tarjeta de presentación, en nuestro primer café con Txema Barberarena, su proyecto Pino Negro. Querido Txema, buenos días. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Inspirado en la figura del árbol que da nombre al proyecto, ¿por qué Pino Negro? Pues Pino Negro porque buscando nombres para un proyecto después de un proyecto anterior, hojeando un libro sobre vegetación y árboles y demás, di con el nombre, me gustó y la explicación del árbol en sí, que es un árbol que crece en ciertos sitios de la península, en el centro de la península, en zonas de Pirineos, en zonas del centro y del norte de Europa. La explicación de las características del árbol decía que es un árbol que crece en situaciones de gran hostilidad, en sitios con mucho viento, con mucho frío, muy abruptos, sí. muy complicados, y lo denominaba algo así como un auténtico superviviente. Y eso me pareció una metáfora preciosa de un proyecto que empezaba a picar piedra desde el subsuelo y desde la resistencia, desde la raíz, que es lo que yo buscaba. Me pareció una metáfora preciosa y dije, esto para mí. Y claro, coincide esa fortaleza, esa capacidad para resistir, la del Pino Negro con la la del humano Txema Barberarena. Sí, porque al final es un alter ego sin serlo, en realidad, porque Pino Negro soy yo cuando me quito la máscara. Cuando me quito las capas aparece Pino Negro, que soy yo, en realidad es el proyecto de mi vida, es lo que sé hacer y es lo que hago. Tú cada concierto lo abres, lo inicias con la lectura de un manifiesto. Sé que es un atraco ahora, este primer café, ¿qué manifiesto así de entrada? El trocito ese que tú has leído ahora es el inicio del manifiesto. Ese es el inicio, que es un manifiesto fijo, sí, permanente. Sí. ¿No lo varías? No. Luego varía el repertorio, pero el manifiesto siempre está. Es como una carta de presentación. Bueno, estamos escuchando, disfrutando, sintiendo, se ve que sí, que esta es una de las demos de Pino Negro, es decir, de Txema, Pino Negro, en adelante, en tu espacio web. Yo de entrada voy a recomendarlo ya, si me permites. Claro. Es pinonegromusica.com. El minuto cero de este proyecto, ¿cómo llegó, Txema? Es decir, ¿cómo se enciende la bombilla? Incluso si quieres antes del minuto cero, el menos uno o el menos dos. Pues mira, yo soy músico desde hace más de 20 años y después de un montón de proyectos en mi tierra natal, en Cantabria, estoy durante un tiempo intentando, digamos, vivir de la música, si se puede decir así, intentar llevar mis canciones a un sitio que me permitiera o no vivir perder de ella. Demasiado, ¿no? Claro. Y ese tiempo en solitario digamos que me agotó. Me agotó físicamente y mentalmente y lo dejé por muchos años. Dejé la música durante muchos años. Después, en 2020, la vida me trajo aquí a Almería y retomé el gusanillo por volver a tocar, sobre todo por volver a tocar con gente. Estuve en un proyecto durante un par de años, un poquito más creo, y a principios del año pasado
el proyecto finalizó, no conseguimos que arrancara del todo y ahí se quedó. Y yo me había juntado con un montón de canciones que ya tenía, con un montón de canciones que estaba haciendo y con canciones que han venido después. Y dije, esto no se puede quedar aquí, tiene que ir a algún sitio. Y me pareció que había que intentar, por lo menos, mostrarlas. Y ahí nació Pino Negro. Y las sensaciones que vives, porque ya las has compartido con el público del sur, con el público almeriense, ¿cuáles son? Es decir, ¿qué percibes tú de cómo llega a este público? Es decir, porque imagino y casi confirmo, ¿no? Y ahora tú me vas a negar o no, todo lo contrario. Es decir, dependiendo de la latitud, también nos afecta a la hora de sentir la música, ¿no? De apreciar la música, si quieres. Yo de momento tengo muy buenas sensaciones con las canciones, creo que están llegando. Creo que hay varias canciones que están llegando y emocionando, que es lo que busco. Al final es el objetivo del proyecto. O sea, yo busco en la música, busco la emoción tanto como melómano como intérprete, y creo que eso lo estoy consiguiendo. Hasta dónde lleguen las canciones, eso ya el tiempo lo dirá, pero de momento la sensación es muy buena. Creo que a la gente le está llamando la atención, por lo menos. ¿El origen te marca, a ti en tu caso, a la hora de no sé, generar un estilo musical concreto o no? El origen geográfico, dices. Sí, el físico, vamos, el ser, por ejemplo, norteño. Quizá eso, que sí que influye en mi carácter, eso sí te lo confirmo. Quizá eso sí que hace que las letras sean más introspectivas, más emocionales, sí que hay quizá una búsqueda más profunda ahí por mi propio carácter. Pero hace poco me preguntaban que si me influía el clima de aquí en cuanto a la composición, y sí que influye. Por ejemplo, siempre digo que la luz de Almería tiene algo especial. Sí, sí. Y sí que, claro que influye. Sí. Fíjate, me has permitido que comparta una conversación hablando de lo meteorológico, el clima. Tú, pese a haber nacido en Cantabria, ¿en qué parte, por cierto, En Santoña. En Santoña. ¿Tu apellido es de origen vasco-navarro, ¿no? Vasco-francés. Vasco-francés, perfecto, vale. Tienes una fusión muy interesante ahí, ¿no? Sí. De entrada. Pero a pesar de ese entorno, durante gran parte de tu trayectoria vital, ¿tú prefieres el calor? Yo no sé si eres más creativo en un ambiente cálido que en uno húmedo o no. Si lo pienso así fríamente, creo que no me influye. Pero, o sea, influye todo, pero en realidad no es algo que consiga hacer brotar del todo. O sea, que el frío te hace componer más o el calor te hace componer más, no. Pero sí que eres permeable a todo. Eso es inevitable. Pero o sea, no es que te hagas del calor, es que el frío amarga mucho y la lluvia oscurece mucho el carácter, agria mucho el carácter el día a día, cuando hay un día y otro día lloviendo, otro día. Eso a mí por lo menos me ha marcado mucho el carácter, la manera de ser. Vamos a empezar a saborear un poquito y a analizar esto. Es decir, se ve que sí. Que los malos tiempos son para pedir perdón y la inercia se apresura a revertir la mirada de mi yo interior. Esta, por ejemplo, ¿cómo te fluye y todo el proceso? Pues esta canción fue extraña porque, o sea, el proceso de composición en mi caso no existe, no hay un proceso, no hay un ritual, ni hay una habitualidad, no hay un esquema fijo. No hay un esquema fijo nunca. De hecho, yo siempre compuse teniendo siempre una música, siempre los guitarristas, siempre hay algún riff, algún arpegio, siempre tienes algo por ahí en el tintero, y de ahí sacas una melodía, de ahí buscas una letra que encaje y más o menos lo formas. En el último año más o menos he hecho el ejercicio contrario, que es de una letra, a partir de una letra, trabajar en una melodía y buscar una música.
esta canción nació así y la letra, no recuerdo exactamente el momento de escribirla, pero sé que salió en una hora, estaba hecha entera. Del tirón. Sí. O sea, podríamos, el locutor cursi podría decir, ¿te salió del alma? Sí, podría ser. La composición tiene ese punto alquímico. Decía Keith Richards que las canciones están ahí y nosotros tiramos del hilo y las traemos a donde estamos, las plasmamos y luego ya forman parte del imaginario colectivo y se van a la gente, ¿no? Pero es como que están ahí, nosotros somos un vehículo que... Me gusta mucho el rollo ese romántico porque de alguna manera veo que pasa, que eso pasa, que no es imaginación ni es cuento, sino que ocurre, muchas veces ocurre. Claro, sí, yo estaré de acuerdo, pero estarás de acuerdo también conmigo en que no todos tenemos esa conexión con esas canciones para recibirlas. Ya, ¿no? ya, lo entiendo, sí. ¿Es un don, es un talento? No lo sé. No, tampoco quiero pensarlo en esos términos, porque al final es como alimentar el ego y tampoco no nos conviene a los músicos alimentar más el ego todavía, ¿no? ¿Qué opinas, fíjate, de todo este universo del mundo de la música? Es decir, eres consciente plenamente, ¿no?, de todo lo que se mueve, para bien y para mal. Sí, claro. Sí. Bueno, soy consciente de algunas cosas, me imagino que habrá mucho más trasfondo de lo que yo conozco, pero sí, es una, digamos, una guerra constante por un lado, un disfrute enorme por otro, es una industria brutal que se mueve a nuestras espaldas, pero luego sobre todo lo que queda es lo que decías tú, el talento de mucha gente que está por encima de la frivolidad, del ego, de la industria en sí, y lo que flota al final es el talento. Y yo no sé, fíjate, teniendo ese talento, porque hay ejemplos claros, serías de la opinión que igual, no sé, ya hemos instalado ese punto de vista como un titular fijo, ¿no?, de que a veces la honestidad y el mundo de la música, la industria musical van por caminos diferentes. O sea, el músico honesto lo tiene más chungo, más complicado, o no tiene por qué. Yo creo que sí, que en términos básicos sí. Luego además hay una cosa que ocurre ahora mucho, que es germen no, al revés, consecuencia de las redes sociales, que es la inmediatez. Y creo que la inmediatez está bastante reñida con la honestidad. La honestidad yo la siento unida a un camino lento, a pasos firmes, a todo muy bien cuidado, una identidad marcada, unos procesos marcados y lentos. Y esa inmediatez lo rompe por completo, ¿no? Entonces está bastante reñido, es un asunto complicado este. Es un buen melón para abrir. Ajá. Bueno, de momento hemos marcado el melón. En otros encuentros igual seguimos por ahí, ¿no? Sí. Vamos a escuchar esta otra. Luz de nadie al fondo del día, la sombra que aprende a caer. Todo me pasa por encima, como si no supiera arder. He reducido mi nombre hasta hacerlo casi papel. ¿Cómo fue tu conexión, Chema, con Luz de Nadie? Y también, si quieres, ese proceso. Pues esta es la última que hice, es la última canción que he compuesto hace un par de meses. Esta es complicada porque está escrita desde un sitio oscuro y salió un poco como Se ve que sí. Es de estas canciones que de repente vomitas y no te has dado cuenta y tienes una canción ya hecha. Y es una canción que está al 100% alineada con la emoción que quiero transmitir. Creo que es una de las más emocionantes. La música para ti es una terapia. Claro, claro. Es la terapia. Es la gran terapia, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre a otros cuerpos.
Pregunta de locutor, que estáis hartos ya algunos músicos de la preguntita, pues la veías venir, Chema. Te tienes que habituar, ¿no? Estás habituado ya. ¿Dentro de qué catálogo te situarías? ¿De qué estilo? Es la preguntita que yo, cuanto antes la saquemos de la habitación, mejor. Es decir, o no... La pregunta que O la retiro ya directamente. No, o sea, no pasa nada, lo entiendo. O sea, es complicado explicar que para nosotros es muy difícil etiquetar nuestra música, porque en mi caso, por ejemplo, ¿es pop? Pues sí. ¿Es rock? Pues sí. ¿Es folk? Sí. ¿Podría ser alternativa? Sí. Entonces hay como una amalgama de cosas ahí dentro de las que se podría etiquetar, pero a mí me resulta complicadísimo etiquetar mi propia música. O sea, no, yo sí puedo hablar de lo anterior, pero no de lo siguiente. Es decir, puedo hablar de lo que yo he absorbido de otros y de lo que a mí me ha influenciado, pero creo que la música que yo hago si alguien la tiene que etiquetar, sois los locutores. Y no, a eso serio, estamos, ¿no? Y no, la gente que la escucha. Creo que quien la escuche tiene que decidir tanto si forma parte de alguna etiqueta como si forma parte de su vida o no. Eso no es cosa que me corresponda a mí. Me ha llamado la atención decir que, y no tendría por qué llamarme la atención, que estamos disfrutando de demos. Sí. Es decir, en estado puro, es decir, tu voz, por supuesto la guitarra, básicamente, y la letra. Es decir, tú además lo has decidido así, es decir, están las demos disponibles. Sí, estos son canciones que voy maquetando poco a poco en mi casa con el material más básico posible, también porque lo busco así: guitarra, bajo, alguna cosita de batería por ahí, voces y poco más. Un poco por necesidad de expresarlo y también para que la gente vaya conociendo las canciones hasta que haya grabaciones más adelante, que las habrá. Me la has puesto votando ahora. Las habrá. Las habrá. Hay un proyecto de disco, es decir, ya no solo en solitario, te pregunto, es decir, más músicos. Ahora mismo estoy en proceso de grabación, estoy en proceso de preproducción de 4 canciones con Emilio Mercader en Madrid, en Mercader Lab. Sí. Y estamos ya trabajando en ello y próximamente grabaremos ya con músicos, y lo que no sé es decir fechas, pero durante estos meses habrá cositas por ahí. ¿Ese es tu próximo reto? Sí. ¿Tu próximo objetivo? Sí. ¿Qué escuchaba Chema de adolescente, cuando era niño? A ver... ¿Te acuerdas? No hace tanto, porque sigue siendo jovencísimo. Bueno, cada vez menos. Pues hay como 2 patas del banco, que si no hay esas 2 patas no hay banco directamente, que son los Beatles y Bob Dylan. Hombre. Beatles llega súper pronto, con 8 o 9 años descubrimos a los Beatles y ya fue obsesión hasta hoy. Y ya un poco más tarde, a partir de los 16, 17, descubro a Dylan bien, en profundidad, y ya no me suelta hasta hoy. Y a partir de ahí las ramificaciones son enormes, desde el rock and roll de los pioneros, del Red Poker, o Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Eddie Cochran, todo el pop inglés de los 60, pop y rock, Stones, los Who, los Kings, todo lo americano, los Byrds, Mamas and the Papas, Jimi Hendrix. Pues que fíjate qué nombres. Led Zeppelin, y luego ya todo el movimiento Manchester me influyó mucho, todo el Britpop, Oasis, Blur, todo eso me pilló ahí muy jovencito y lo escuché un montón, y todo el pop español, toda la alternativa o el mal llamado indie muchas veces, de finales de los 90 en adelante, Sidoní, Lorin Meyers, Love for Lesbian, Iván Ferreiro, Joel López, todo esto. Todo te influye, claro. Todo... O sea, las ramificaciones son infinitas. ¿Lo más novedoso que te haya sorprendido, que te haya impactado dentro de la música actual? A ver, yo no soy, tengo que decirte que no soy no estoy demasiado a la última, en el sentido de que cuando voy a escuchar música nueva siempre me voy para atrás. Siempre voy a escuchar cosas de los 60 o los 70 que no he escuchado, yo creo que por deformación no profesional sino personal. Es una cosa que siempre he hecho así. Pero en los últimos años ha habido cosas, bueno,
Egon Soda es un grupo que me ha marcado mucho en los últimos años y que se ha convertido en un referente total. Y en el último año he descubierto dos cositas que me parecen fascinantes, que son un chico de Murcia que se llama José Luis, que ha sacado un disco maravilloso el año pasado, Sí. y un chico italiano que se llama Andrea Laszlo de Simone, que es una maravilla. Esas son las últimas cosas que me han impactado profundamente. Por lo demás, la escena musical española ahora mismo es brillantísima. O sea, hay un espectro de gente haciendo cosas súper interesantes en todos los ámbitos, además. Que fíjate, estoy a punto de tachar la siguiente preguntita, también manida, recurrente muchas veces, ya no solo los comunicadores, incluso los mismos músicos de este tiempo, de este plano, exclaman, es que ya no se hace música como antes se hacía. Se hace tanta o más. De hecho, los artistas presentan muchísima más música que antes porque es mucho más fácil grabar música. Entiendo el tema nostálgico, pero es un poco lo que nos pasa siempre, ¿no? Que siempre dices, era mucho mejor salir de fiesta con 20 años que con 40, claro, Sí. pero no es una cuestión de que antes fuera mejor, sino de que tú antes estabas en otro estadio vital mejor quizá que el que ahora o diferente, ¿no? Pero sí que quizá faltan referentes a nivel cultural, o sea, figuras grandes a nivel cultural asociadas a la música. Quizá no existan tantas o no tan grandes, pero música se hace tanta o más que antes. Se hace tanto más que antes, hay más opciones, muchísimas más opciones que antes para que llegue, pero sin embargo, la sensación a veces es que llega de una forma más difícil, es decir, por las prisas, porque son pildoritas, por la capacidad de retención del escuchante, del aficionado. No sé si estás de acuerdo ahí también. Fíjate, por un lado viene muy bien, pues todo el mundo digital, todo ese amplio mundo, pero por otro lado perjudica al músico, básicamente. Claro, porque en realidad todo esto se ha democratizado. Yo cuando empezaba a tocar con 17 o 18 años, lo que hacías era tocar. Tocabas en la verbena del pueblo, en el bar Manolo, en la sala de turno haciendo de telonero de quien viniera al pueblo. O en el centro social de una donde asociación, fuera, claro. tocabas donde fuera para que alguien te viera, para conseguir un sitio mínimamente decente en el que grabar, o si ya sonaba la flauta, pues que alguien de una discográfica, soñabas con que alguien te viera tocar y tal. Ahora, un chaval de Nueva York de 16 años, desde la habitación de la casa de sus padres, puede hacer un disco brutal con un programa de grabación musical y estar sonando el primero en la lista X de Spotify y tener millones de oyentes al mes con una cosa súper básica hecha en su casa. Eso antes no pasaba. Entonces se ha democratizado. ¿Qué pasa? Que eso, por otro lado, significa que la gente consume música con un nivel de ansiedad tremendo. Brutal. Entonces tienes que ir yo tengo canciones de 6 minutos que al final dices, pues si la gente al final escucha los 10 segundos o los 20 del reel de Instagram donde está la canción, Correcto, ¿sabes? correcto. Entonces es muy complicado. Por un lado muy bien, por otro lado más difícil. Que sí, que hemos ganado una democracia, Sí. pero una democracia injusta, por ese sentido, claro. Si no injusta, más difícil de acertar para nosotros. Vuelvo al Chema adolescente. Es decir, ese Chema, ¿con qué soñaba dentro del mundo de la música? Es decir, y luego te adoso otra cuestión añadida. Es una pedrada mía, en los últimos tiempos. Pregunto a dibujantes, a guionistas, y yo no sé si ese sueño ha logrado a cumplirse a estas alturas, o no, o iba por otro camino, como suele ser habitual, el sueño de aquel adolescente. Dentro de la música me refiero, ¿eh? Bueno, dentro de la música, como en todo, pues fantaseas mucho, ¿no? Pero creo que ahora estoy empezando a cumplirlo. O sea, si luego el proyecto funciona, quiero decir, funciona bien, ya veremos si los sueños se van cumpliendo. Pero de momento, yo lo que siempre quise hacer fue hacer mi música y transmitirla de manera que emocionara. Repito siempre este concepto porque es la piedra angular de Pino Negro. Yo quería que emocionara y quería hacer música que me emocionara a mí y que emocionara a quien la escuchara. Y lo estoy consiguiendo ahora. Creo que es la primera vez en mi vida, después de haber tenido proyectos que me han encantado, con los que he estado volcado, creo que ahora estoy en el punto en el que estoy disfrutándolo de verdad y estoy
sintiendo de verdad que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Qué bueno. Una más, la penúltima. Y si me pierdo entre las sombras, que el frío no me encuentre solo, y si me encuentra, quizá no hay hueco para todo. Ciudad mínima a la deriva. Bueno, estamos disfrutando de ese primer café junto a Chema, es decir, Pino Negro, su proyecto, y estamos sorprendidos. Y la afición tal vez se esté preguntando cómo llego a estas demos, es decir, y cómo llego a los directos, o al próximo directo, al siguiente bolo de Pino Negro. Bueno, el siguiente bolo será el 7 de marzo en la tetería Almeraya, en Almería, en la calle Perea. Intentaremos hacer un poco el mismo concepto acústico, pero con quizá alguna novedad, alguna cosita nueva. Y bueno, invito a todo el mundo a ir. Sábado 7 de marzo, tetería Almeraya, en la calle Perea, en Almería, a partir de las 8 de la tarde más o menos. Correcto, lo recordaremos desde aquí, desde Candil Radio, y esperamos más encuentros. Ojalá, bueno, cuando queráis, yo encantado. Esperamos noticias de ese trabajo, de ese disco. Sí, en redes sociales yo intento siempre publicar cosas y estar ahí. Tampoco soy especialmente activo porque no soy muy de mostrar el proceso, pero eso que nos exigen tanto ahora, pero sí que intento tener siempre a la gente al día y publicar cositas. Chema, la música es un estado de ánimo. En este momento, fíjate, a mí, de todas las que he preescuchado estos días, en este momento la que más me toca la fibra es precisamente Una casa en ruinas. Esta. No me preguntes por qué, pero es la que más me motiva, estando todas muy bien, teniendo su puntito. A ti, en este momento, de todas las tuyas, no te voy a decir la favorita porque no, porque todas son criaturas tuyas, pero no sé, en este momento, ¿cuál escucharías enterita ya de gran final para este primer café? Mira, pues antes ha sonado una que se llama Luz de Nadie, que hemos hablado de ella, que ahora mismo me tiene muy loco esta canción. ¿Y te pregunto el por qué o no? ¿O lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Pues querido Chema, enorme, Pino Negro, que vaya todo muy bien, suerte y talento que te sobra, pero suerte, esa pizca de suerte necesaria también. Mil gracias, Antonio. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Todo me pasa por encima, como si